Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Buenas, sí. Bueno, entonces la idea de la clase de hoy es que vamos a continuar con lo que es el trabajo de eh, hablar de lo que es la presión, ¿sí?, que se ejerce en un sistema en donde tenemos una fase líquida y una fase vapor en equilibrio. Lo que estuvieron viendo con Daniel fue que primero clausurcraperon cuando tenían una sustancia pura y ahí veían cómo dependía la presión justamente con la temperatura, que fue un poco lo que trabajamos en clase con el caso del acetón. Después pasaron a la parte de coligativa, donde ahí adicionamos un soluto, pero este soluto era un soluto no volátil. Ahora lo que vamos a hacer es estudiar el caso en el que ambos solutos, en realidad pueden ser varios, nosotros vamos a trabajar en el curso básicamente con dos para simplificar lo que son las cuentas. Entonces, cuando aparece otro soluto, pero este soluto también es volátil y por lo tanto va a aportar también una presión de vapor parcial. Entonces, en ese caso lo que vamos a hacer es definir lo que son soluciones, pero soluciones ideales. De la misma manera en que trabajamos con lo que fue gas real, ¿sí?, al principio, y gas ideal, en realidad nos quedamos con gas ideal y planteamos un modelo, ¿sí?, de gas ideal, ¿sí?, donde las fuerzas de cohesión no existían, ¿sí? Entonces teníamos un gas ideal donde las interacciones entre las moléculas las consideraban despreciables y podían entonces aplicar la ecuación de gas ideal y predecir el comportamiento en función de esa ecuación. Más o menos lo mismo vamos a hacer con el caso de una solución ideal, y vamos a también plantear un modelo y una ecuación que podemos utilizar cuando esto sea aplicable. La solución líquida ideal en realidad se va a dar cuando las fuerzas de interacción son todas iguales, ¿sí? Un poco parecido a lo que hablábamos antes, pero ahora no es que no hay interacciones, sino que estas interacciones en el líquido son iguales. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo interacciones entre, por ejemplo, dos componentes A y B, las interacciones entre el componente puro A, ¿sí?, van a existir cuando esté solo, va a tener a su vez interacciones entre B con B, pero cuando nosotros mezclemos va a aparecer además la interacción AB. Esa interacción AB va a tener que ser similar a las otras, de manera que no haya un cambio energético importante, ¿sí?, que sacar una molécula de A o sacar una molécula de B de ese sistema de lo mismo, ¿sí?, que no haya una diferencia de interacción entonces importante que estoy adicionando. Vamos a ver que eso en realidad no se va a cumplir en tantos casos como capaz que podíamos considerar cuando estábamos hablando de un gas ideal. Pero vamos a ver también qué es lo que hacemos cuando eso pasa, ¿sí? Entonces, en principio, vamos a estar hablando de solución ideal cuando estas fuerzas de interacción puedan ser consideradas constantes. Entonces, ¿en qué situación vamos a estar trabajando? Si vamos, como ven en el título, la ley de Raoult va a ser la que apliquemos cuando tengamos una solución ideal. Vamos a definir un poco de la situación de la que estamos hablando. Vamos a tener equilibrio termodinámico entre la solución líquida y la solución gaseosa, así que vamos a tener un recipiente cerrado, ¿sí?, donde se alcanzó el equilibrio y tenemos entonces una fase gaseosa y una fase vapor, que dijimos que tiene los dos componentes. Entonces vamos a poder definir una composición para esa solución, vamos a ver que en esta parte vamos a estar trabajando con composición expresada en fracción molar o fracción másica. Para la ley de Raoult vamos a ver que va a ser molar. Entonces tenemos una determinada composición una vez que se alcanza el equilibrio, y también vamos a tener una determinada presión de vapor, ¿sí? Y tanto en el líquido como en el vapor vamos a tener los dos componentes, ¿sí? ¿Qué es lo que plantea la ley de Raoult? Que para el componente I vamos a poder decir que la presión parcial es igual a la presión del puro, ¿sí?, del componente I puro, por la fracción molar de ese componente. Entonces acá hay varias cosas importantes, ¿no? Primero definimos cada uno de los parámetros, como dijimos, y esta fracción es molar, ¿sí? Y eso es muy importante porque a la hora de luego resolver predicciones y hacer cuentas, vamos a tener que recordar que no se va a cumplir lo mismo, o sea que no podemos aplicar esta ley usando un valor de fracción másica. Ahí vamos a tener que hacer cuentas para convertir este valor en fracción molar, ¿sí?
Bueno, entonces, la fracción XY va a ser fracción molar y va a ser de la fase líquida. O sea que la ley de Raoul me permite vincular la presión parcial, ¿sí?, en ese vapor de este componente con la composición en la fase líquida. ¿Se acuerdan cómo definimos fracción molar? Moles de la, no, la sustancia que tengas en cuestión Sí, correcto. sobre moles totales. Ahí está. ¿Sí? Nada más que la relación de moles. O sea, esta fracción es la fracción que conocemos desde siempre, ¿no? La cantidad, igual que un porcentaje, pero solo que acá la cantidad total no es 100, ¿sí? No es base 100, sino base 1. O sea que de una unidad hay una cantidad, tanto de ese total de 1 hay, no sé, 0,2, que son de un componente, y por lo tanto 0,8 son del otro. Por definición, eso lo podemos calcular con la cantidad de moles, si estamos hablando de fracción molar, de ese componente dividido la cantidad total. ¿Sí? Bien, la otra cosa que es importante recordar sobre esto es que si nosotros planteamos esta fracción para una fase, de acuerdo a lo que les acababa de decir, que se cumple, o sea, cómo se define esta fracción, la sumatoria de las fracciones molares de todos los componentes de la mezcla, ¿cuánto me tiene que dar? Uno. 1, correcto, ¿sí? Como les decía hace un ratito. Si estamos hablando de porcentaje, me tiene que dar 100. Si estoy hablando de fracción, me tiene que dar 1, ¿sí? Es total. Que eso es muy importante a la hora también de hacer cuentas después. Si estoy haciendo cuentas en un ejercicio y determiné la fracción de un determinado componente, no me puede dar mayor que 1, ¿sí? Si pasa eso, vuelvo para atrás y busco cuál fue el problema que me llevó a ese resultado incoherente. Después la otra cosa es, para la parte, la fase gaseosa, ¿qué podemos decir de la presión total y las presiones parciales? La suma de las parciales es la total. Es igual a la total. Correcto. La ley de Dalton, ¿sí? La suma de las presiones parciales me tiene que dar la presión total. Bien, entonces, ahora estamos en condiciones de definir esa solución ideal. Dijimos que vamos a trabajar justamente con un modelo, y el modelo va a ser precisamente la ley de Raoul. Entonces, una solución ideal, por definición, va a ser aquella que cumple la ley de Raoul, pero en todo el intervalo de concentraciones. O sea que si estoy hablando de fracción de 0 a 1, en todas las proporciones se va a cumplir la ley de Raoul. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar en la práctica? Que esto lo van a cumplir mezclas de constituyentes similares, como les decía antes. Hidrocarburos de serie homóloga, que se refiere, por ejemplo, a alquenos, ¿sí? Alcanos, los alquenos van a cumplir entre sí, los alcanos, ¿sí? Los alcoholes, muchas veces también mezclas de alcoholes van a dar soluciones ideales, siempre y cuando la cadena no sea demasiado larga de uno con respecto a la otra. Las interacciones van a ser similares por el grupo H, entonces vamos a tener soluciones ideales. Sin embargo, no todas lo van a cumplir, entonces vamos a hacer una adición a ese comportamiento ideal. Como va a haber muchos casos que no lo cumplan, entonces vamos a considerar además una solución idealmente diluida, o solución ideal diluida, donde entonces el solvente va a ser quien cumpla la ley de Raoul. ¿Sí? Entonces vamos a tener un componente mayoritario cuya composición es aproximadamente 1, y para ese componente vamos a considerar que se cumple Raoul. ¿Sí? Voy a volver sobre esto y lo vamos a ver gráficamente, a ver por qué es que estamos planteando esto, pero por ahora lo que quiero es que nos quedemos con la idea de, podemos definir solución ideal como aquella que cumple en todo rango de proporciones. En los ejercicios vamos a hacer algunos con esos casos, si ya nos dicen que la solución es ideal, sabemos que cumple entonces Raoul en todo el rango y podemos utilizar la ecuación. Después tenemos otra situación en la que es diluida ideal, y entonces tenemos un componente mayoritario para el cual podemos proponer Raoul. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos con la representación gráfica. Primero vamos a ver la representación gráfica para la situación ideal, ¿sí? ¿Qué significa esto que estuvimos planteando y cómo podemos ver gráficamente la ley de Raoul? Lo vamos a hacer en un gráfico de presión-composición. En esta parte de dos componentes, como adicionamos ese componente, también adicionamos una variable, que es la composición,
Y para trabajar en 2 dimensiones siempre vamos a tener que fijar una. En este caso vamos a empezar con fijar la temperatura, y por lo tanto graficamos presión contra composición, después vamos a hacer al revés, vamos a fijar la presión y vamos a variar entonces la temperatura en función de la composición. Entonces, si tenemos un gráfico presión contra composición, vamos a considerar que entonces tengo la composición en función de A hacia la derecha, por lo tanto tengo un valor de 1 en esta zona, y de acuerdo a lo que planteamos, bueno, perdón, me olvidé esta parte, tenemos entonces si es composición del puro A, ¿sí? Total acá, en A, entonces tenemos 0 de B, y en el extremo opuesto, cuando tenemos 0 de A, tenemos fracción igual 1 para B. Entonces si ahora planteamos la ley de Raoult para el componente A, la presión parcial de A es igual a la presión de A puro por la fracción de A. ¿Sí? O sea que tengo una recta que pasa por el origen, porque no hay ordenada, por eso partimos del origen, y cuando X es igual a 1, vale P0A. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta acá? Sí. Entonces yo puedo hacer esto mismo ahora para el componente B. ¿Sí? Valor de 0 está por acá, entonces ahora la recta pasa por el origen en esta zona, y en este extremo vamos a tener el puro B, ¿sí? La presión de vapor de B puro. Lo que nos falta plantear ahora es la presión total, ¿sí? Y no les planteé la ley de Raoult para B, que sí sería análogo a lo que estábamos planteando antes. Para B también voy a plantearlo en función del puro y la composición. Entonces ahora tendríamos que ver qué es lo que pasa con la presión total. Dijimos que la presión total la podemos poner por Dalton como la suma de las presiones parciales. Entonces si miramos, por ejemplo, un punto que esté por acá, un 0,2, 0,3 en A, vamos a tener que esta va a ser la presión parcial de A. Y más arriba vamos a encontrar la presión parcial de B. La presión total entonces va a ser la suma de esos dos valores y va a encontrarse más o menos por acá. Entonces la presión total va a ser una recta que pase, ¿sí?, por P0B y P0A, que es el resultado de la suma de las dos presiones parciales. ¿Sí? Esta sería la situación ideal. Ahora vamos a ver qué pasa con el caso de por qué planteamos solución diluida ideal y en qué consiste. ¿Sí? ¿Dudas de esta parte? No. Entonces vamos a seguir con solución diluida ideal. Es una solución que cumple ley de Henry para el soluto y ley de Raoult para el solvente. Les decía que vamos a tener apartamientos de lo que es la situación ideal y vamos a tener que ver cómo trabajar en esa situación. Entonces lo que propone Henry es que la ley de Raoult es aplicable para el solvente, que es la situación que les había planteado antes, cuando la composición de uno de los componentes es mucho mayor que la del otro. Entonces podemos decir que ese solvente cumple Raoult, pero para el soluto vamos a traer una nueva ley, que va a ser la ley de Henry. Entonces la ley de Henry va a ser aplicable a una situación de equilibrio entre solución líquida y vapor, que es la situación que estábamos planteando, y va a ser aplicable para desviaciones positivas o negativas de la presión total respecto a la ley de Raoult. Esto gráficamente va a quedar más claro, pero la idea es que si hay una desviación positiva de la ley de Raoult, básicamente significa que la presión resultante, en equilibrio con el vapor, va a ser mayor a lo que predice la ley de Raoult, ¿sí? Esa suma que habíamos planteado. Y una desviación negativa significa que va a ser menor. A su vez, dijimos que ambos los solutos van a ser volátiles y que el rango en el que va a ser aplicable Henry va a ser para el soluto cuando se encuentra en mucho menor proporción, o sea, su composición va a ser aproximadamente 0. Entonces, estamos en un sistema binario AB con equilibrio líquido-vapor. Acá nada más que es una especie de resumen antes de pasar a lo que sería el gráfico. Tenemos entonces una situación de equilibrio a una determinada temperatura, donde tenemos presente el líquido y el vapor. En la fase líquida, para la ley de Henry dijimos vamos a considerar en este caso que B es el componente minoritario, va a estar en mucho menor proporción que el componente A. Vamos a tener a su vez que A y B se van a encontrar en el vapor, y la presión total
de ese vapor va a ser igual a la suma de las presiones parciales. Ahora vamos a ver cómo hacemos para determinar esas presiones parciales de A y de B. Ya no lo vamos a hacer con la ley de Raoult sola, sino que vamos a decir que la presión de B, que en este caso es el componente minoritario, ¿sí?, que está en muy baja proporción, la vamos a plantear a través de la ley de Henry. Es muy similar a lo anterior, solo que cambia cuál es la pendiente. O sea, Henry plantea que la presión parcial de este soluto es igual a la constante de Henry por la fracción molar de B. ¿Sí? Entonces, esto también es una recta que pasa por el origen, ¿sí? Y ahora la pendiente es la constante de Henry. Esto se va a cumplir cuando la composición de este componente sea aproximadamente cero, y esta constante de Henry va a depender exclusivamente de la temperatura. Acá les dice atmósferas, en realidad si se fijan estoy planteando presión igual a la constante por la fracción, y la fracción ¿qué unidades tiene? No tiene. No tiene, correcto. ¿Sí? Si la relación de número de moles no tiene unidades, y por lo tanto la constante de Henry va a tener en realidad unidades de presión, ¿sí? Las mismas unidades que yo utilicé para la presión van a ser las que tenga que tener la constante de Henry, o a la inversa, si me dan la constante de Henry, entonces tiene unidades, y yo tengo que fijarme cuáles son para trabajar con la presión. Por otro lado, para el solvente entonces vamos a plantear la ley de Raoult, que es la que habíamos planteado antes, cuando la composición es prácticamente de 1. Bien, entonces vamos a plantear esto gráficamente, qué significa o de dónde viene. Nuevamente tenemos un gráfico de presión contra composición, tenemos x igual 1 acá, o sea que estamos hacia la derecha, crece la composición de A, y vamos a plantear primero el comportamiento ideal de la ley de Raoult, ¿sí?, que es el que ya habíamos dibujado antes. Si esa recta que pasa por el origen y que para x igual 1 es presión del puro. ¿Qué pasa cuando hay una desviación de esta ley? Comportamiento real. Lo que vamos a ver es una situación como esta. Acá lo que estoy planteando es una desviación positiva, o sea que la presión en realidad está dando mayor a lo que estaría prediciendo la ley de Raoult. Entonces, en este comportamiento real, vemos que estamos lejos de lo que es la idealidad, pero lo que observamos, y que es lo que observó Henry, es que en la composición cercana a 1 de A, hay una cercanía entre el modelo real y el modelo ideal de Raoult. Sin embargo, para valores bajos de composición para A en este caso, tenemos un apartamiento importante. Pero en ese rango que está marcado sombreado, lo que vemos también es que podría trazarse una recta. O sea, la curva y la recta verde, ¿sí?, la naranja y la verde coinciden en esta zona. O sea que hay un comportamiento lineal para composiciones bajas de A. ¿Sí? Entonces Henry plantea su ley justamente de esa forma. Considera que esta pendiente, que se obtiene de forma experimental, ¿sí?, midiendo la presión para diferentes composiciones, se obtiene entonces un valor de la constante de Henry, y se plantea entonces esta ecuación para composiciones de A bajas. Y si estoy trabajando con composiciones altas de A, puedo aplicar Raoult. Entonces voy a encontrar que este rango marcado es el rango de validez de Henry para el soluto A. Y yo podría hacer lo mismo para el componente B. Puedo graficar entonces todo esto mismo, ¿sí?, la zona, el ideal para el componente B, la desviación positiva y la ley de Henry. Entonces encuentro un rango de validez de Henry para el soluto B, que es cuando B está minoritario. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Por qué planteé desviación positiva? En realidad tenía que plantear una para poder hacer gráficamente, mostrarlo gráficamente. Ahora, lo que sí se puede demostrar es que cuando uno de los componentes presenta un tipo de desviación, el otro presenta la misma. O sea que planteé para los dos positiva porque tenía que elegir una y es la que me queda más fácil, y para los dos la misma porque se cumple precisamente que se da de esa forma. Bien, a su vez, la ley de Henry se puede expresar respecto a la molaridad o la
concentración en mol por litro. Eso en realidad es un poco distinto a lo que es la ley de Raoult, ¿sí? Acá estamos trabajando con una pendiente que es una presión de puro, de componente puro A, entonces no tenemos más unidades que unidades de presión. Sin embargo, acá es una constante y que se determina experimentalmente, entonces si nosotros trabajamos con concentraciones de B expresadas en molaridad o en mol por litro, es válido y me van a cambiar simplemente las unidades con las que estoy trabajando esa constante de Henry. ¿Sí? Bien, después acá lo que les iba a comentar es un poco de aplicación de esta ley de Henry. Si bien esos casos extremos podían parecer poco probables, recordemos que tenemos, por ejemplo, los gases que son poco solubles en agua. Entonces, por lo general, su composición va a ser baja en agua, y entonces vamos a poder aplicar la ley de Henry para ellos. Si revisamos los datos a una atmósfera y 0 grados, vemos que la presión parcial, ¿sí? Lo que estamos acostumbrados a ver usualmente y trabajar, es que tenemos en el aire un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 0,9% aproximadamente de argón. Entonces, lo que podríamos pensar es que cuando el aire se solubiliza en agua, la presión, la composición va a seguir más o menos estos valores. Sin embargo, lo que vemos es que las composiciones son diferentes y los porcentajes varían levemente de lo que serían en el aire, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad tenemos justamente constantes de Henry diferentes para estos gases. Entonces la solubilidad de estos gases en agua va a depender de la presión parcial, pero también va a depender de la constante de Henry, es decir, que va a depender de la temperatura. ¿Sí? Entonces tenemos una influencia de la temperatura en lo que es la solubilidad de estos gases, algo que comúnmente ya manejamos, ¿verdad? Porque sabemos que cuando cambia la temperatura vamos a tener cuando aumenta la temperatura, menor solubilidad de lo que son los gases, ¿sí? Cuando tenemos una disolución de un gas, es un proceso que es exotérmico, lo cual implica que el proceso contrario es endotérmico, y por principio de Chatelier, si nosotros aumentamos la temperatura, se favorece el sentido endotérmico y por lo tanto la liberación del gas, ¿sí? Vamos a ver esto un poquito más con CO2, que es el más conocido para nosotros, y analizamos entonces la influencia de la temperatura. En el gráfico vemos que la cantidad en gramos que hay de CO2 por cada 100 mililitros, a medida que aumenta la temperatura, está disminuyendo. ¿Sí? Un poco lo que les decía antes, estamos favoreciendo el sentido endotérmico, se está liberando entonces este CO2. Si analizamos esto utilizando la ecuación que vimos, la presión total dijimos que es la suma de las presiones parciales, y planteamos Henry para el CO2, ¿sí? Entonces, la presión de CO2 va a ser igual a la constante de Henry para el CO2 por la fracción de este componente. Si ahora sustituimos esta presión parcial y despejamos, vemos que entonces la fracción de CO2 va a ser igual a la diferencia de la presión total y la de agua sobre la constante de Henry, ¿sí? A medida que aumenta la temperatura, va a aumentar entonces la constante de Henry, y lo que vamos a ver entonces es una disminución de la composición, que es lo que estamos viendo acá. Eso quiere decir que a mayor temperatura, entonces, menor solubilidad del CO2 en agua. Algo que quizá hayamos experimentado cuando, por ejemplo, estamos abriendo una bebida gaseosa cualquiera, que vemos que la presión aumentó dentro del recipiente porque en realidad la solubilidad bajó de ese gas en el líquido, y por lo tanto está mayoritariamente fuera del líquido y ejerciendo presión en las paredes recipientes, por eso tenemos que el gas sale más violentamente de la botella. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No. No, no. Bien. Entonces vamos a seguir con... Bien, estábamos viendo entonces sistema conteniendo AB en fase líquida y vapor. Dijimos que tenemos A y B, tanto en la fase líquida como en la fase vapor, y lo que quiero ahora repasar es un poco las condiciones de equilibrio, ¿sí? Ya habían hablado un poco con Daniel acerca de los potenciales, y en el caso del puro que decían que el potencial de A, cuando estaba en equilibrio, ¿cómo tenía que ser? Por ejemplo, para la acetona, que fue lo que trabajamos en clase,
una vez que se alcanzó el equilibrio, que fue cuando medimos nosotros la presión. ¿Tienen que ser iguales? Ahí está, perfecto. Potenciales, el potencial de A en la fase líquida y el potencial de A en la fase vapor van a tener que ser iguales si se alcanzó el equilibrio. ¿Qué es lo único que vamos a adicionar ahora? Que vamos a tener dos componentes y por lo tanto se va a tener que cumplir para los dos. El potencial de B en el líquido también va a tener que ser igual al potencial de B en la fase gaseosa cuando se alcance el equilibrio. ¿Qué es lo que no se tiene que cumplir? Sería muy raro que se cumpliera, es que el potencial de A en la fase líquida se iguala al potencial de B en la fase líquida. ¿Sí? Estos potenciales no tienen que ser diferentes porque no lo van a hacer. ¿Sí? Lo mismo pasa en la fase gaseosa, no hay un vínculo entre el potencial de A y el potencial de B. El potencial, de hecho, es de la especie, ¿sí? No existe un potencial de la solución, sino un potencial de la especie en la solución. ¿Sí? Bien, entonces tenemos compuestos volátiles A y B que siguen la ley de Raoult. Acá, a modo de resumen, vamos a tener entonces sistema AB. Dijimos que la presión total, cuando tengamos los dos componentes, la vamos a expresar como la suma de las presiones parciales, y habían visto ya que cuando tenían el sistema puro, la presión era solo de A y iban a tener ese líquido puro y lo podían explicar por la ley de Raoult. Básicamente, por resumir lo que estábamos diciendo antes, en el equilibrio los potenciales de A van a ser los mismos en el vapor y en el líquido, y eso se va a cumplir para las dos situaciones, tanto que en el caso que sea puro como en el caso de que tengamos otros componentes, el potencial de A para el equilibrio va a tener que ser el mismo, ¿sí? En las dos fases. Bien, vamos a continuar un poco con lo que es el planteo de la visualización gráfica de la ley de Raoult, ¿sí? Y vieron que esta curva verde era la presión total, o sea que ya teníamos una parte. Lo que quiero llegar con esto es a la visualización del diagrama completo, o sea, el diagrama de presión contra composición, pero ahora no solo la curva para el líquido, que es lo que tenemos planteado ahí, sino también la curva para el vapor. De esa manera entonces vamos a obtener lo que son los diagramas de equilibrio, presión, composición, para ver cuáles son las zonas en las cuales tengo equilibrio líquido-vapor y cuáles son las que tengo estabilidad de una o de la otra fase. Entonces, solución de A y B en equilibrio con su vapor, vamos a plantear, que es lo que ya habíamos hecho antes, la suma, ¿sí?, de las presiones parciales. Esta suma, a su vez, como dijimos que la composición, la suma de las dos composiciones tiene que ser 1, entonces la composición de B la puedo expresar como 1 menos composición de A. Recuerden que pueden interrumpirme en cualquier momento, en realidad estoy yendo un poco más rápido capaz que antes, porque quiero que lleguemos a ver hoy la parte de destilación, así lo pueden ver el jueves. ¿Sí? En esta segunda mitad nos queda un poco corto el tiempo comparado con la anterior. Bueno, entonces hasta acá estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Bien, entonces cualquier cosa ustedes me dicen. Composición de A, fracción molar de A en la solución, siempre recuerden que de Raoult va a ser molar, y la composición de B también, ¿sí?, en la solución. En esta segunda ecuación lo que cambiamos es que solo lo tenemos en función de XA. Vamos a trabajar un poquito más en esta ecuación para poderla tener justamente despejada como una recta, ¿sí?, que es lo que tenemos acá. Entonces, en esa ecuación, lo que hicimos, ¿sí?, si se fijan, esta ecuación ya está planteada como una recta. La pendiente es la diferencia de las presiones de los puros por la composición. Esto es una constante que es la ordenada en el origen, entonces tengo presión total en función de la composición de A en la fase líquida. ¿Cómo llegué a eso? Simplemente con las ecuaciones que tenía antes. Habíamos planteado que era la suma de las presiones parciales, ¿sí?, y reordenamos la ecuación, hicimos distributiva, ¿sí?, y después simplemente sacamos XA de factor común y llegamos a esta ecuación. Nada más que eso. Ahora necesitamos hacer algo similar, pero para lo que es el líquido. Entonces en ese caso vamos a plantear, bueno, no era la idea planteárselos todos juntos porque se les voy a preguntar, pero la fracción del vapor, ¿sí?, esta es la misma ecuación, la suma de las presiones y ordenada como la teníamos,
pero para el vapor, ¿sí? La composición del vapor, en realidad no la vamos a expresar por Raúl directo, ¿sí? Porque dijimos que Raúl me relaciona la presión parcial con la composición en la fase líquida. Entonces, para la del vapor vamos a necesitar una ecuación adicional, que es la relación de la presión parcial de ese componente con la presión total. ¿Sí la conocían esta ecuación? No. Bien, pueden deducir esta ecuación a partir de la definición. Si ustedes plantean como número de moles de A sobre número de moles totales, y luego aplican gas ideal para los dos casos. ¿Sí? Gas ideal para el número de moles de A. ¿Sí? Entonces sería, ¿cómo les quedaría? P por B igual en RT. Entonces, RT sobre V. puede ser, porque doy mucho vuelta a las cosas. ¿Están de acuerdo los demás? Si quiero despejar N, me queda P por B sobre RT, ¿puede ser? Sí, sí, exacto. Entonces, Ah, sí. Había despejado P. bien, no hay problema. Yo también necesito escribirlo porque tiendo a invertir las ecuaciones, por eso dudé. Pero lo importante es que después lo escriben y ustedes lo deducen si quieren y ahí lo verifican. Pero es P por B sobre RT, pero es la presión de A, porque estoy hablando del número de moles de A. Abajo lo que voy a hacer es lo mismo, pero va a ser la presión total. ¿Sí? Estamos trabajando a temperatura constante, volumen constante, entonces me va a quedar solamente la relación de las presiones. Entonces de ahí es que se deduce. Ustedes de todas maneras esta ecuación la pueden utilizar, espacial con material lo sabemos, entonces pueden utilizarla, pero a veces saber de dónde vienen las ecuaciones me ayuda un poco a razonarlas y a recordar más fácil. Ahora, con estas dos ecuaciones es que nosotros vamos a poder llegar a plantear esta otra. Esta deducción es un poquito más complicada, si tienen tiempo la plantean, es nada más que o si quieren la plantean, se los dejo a elección, pero es nada más que plantear la presión de A por Raúl y la presión total también por Raúl como la suma de las parciales. Y después se despeja la composición XA y se sustituye en la ecuación que tenemos arriba. De esa manera se llega a esta ecuación. No importa tanto que ustedes sepan la deducción, ¿sí? Lo que importa que veamos acá es nada más que, acá habíamos visto que presión total en función de la composición del líquido es lineal, sin embargo la presión total en función de la composición del vapor no es lineal. ¿Sí? Vamos a tener una relación que es con el inverso, está en el denominador. Y es un poquito más complicado. Entonces no tienen por qué aprenderse de memoria esta fórmula, sí pueden utilizarla si en algún ejercicio les sirve, pero lo importante es que vamos a tener una curva y una recta. Entonces cuando vayamos a hacer la representación gráfica, que es lo que les dice acá que se puede hacer, lo que vamos a encontrar es que tenemos una recta para lo que es la composición del líquido, ¿sí? Entonces vamos a tener una curva del líquido que obedece la ecuación que habíamos planteado antes, pero a su vez vamos a tener la presión de los puros, ¿sí? La vamos a encontrar en los dos extremos, que es lo que vemos acá. Si tenemos planteado para la composición expresada para A, que en este caso está hacia el otro lado, ¿sí? Hacia la izquierda, vamos a tener una ordenada en el origen que va a ser la presión del puro B. Si lo planteamos para B, entonces la ordenada en el origen va a ser P0A, ¿sí? Y esta va a ser la curva que tenemos para el líquido, ¿sí? Que como decíamos no va a ser lineal. Entonces lo que nos interesa acá es que vamos a tener una zona a presiones más altas, donde va a ser estable la fase líquida, ¿sí? Eso lo podemos simplemente razonar. Si nosotros tenemos presiones muy altas, va a ser más estable entonces el líquido, ¿sí? Estamos licuando, vamos a conseguir que sea más estable fase líquida. Cuando tenemos presiones bajas, entonces va a ser estable la fase vapor. Y a su vez dijimos que esta curva va a ser la curva del vapor, o sea que por debajo vamos a tener vapor. En la zona intermedia lo que vamos a observar es que son zonas donde podemos encontrar las dos fases en equilibrio, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros aprendamos ahora a trabajar con este diagrama, ¿sí? Analizar diferentes situaciones que vamos a tener a partir de este diagrama. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con una presión P, ¿sí? Fijamos la presión en el sistema, sometemos a una determinada presión del recipiente, vamos a tener que
Para encontrar la composición del líquido, simplemente vamos a trazar la horizontal para esa presión, y vamos a encontrar en la curva del líquido la composición entonces XA para ese líquido, y la composición del vapor en equilibrio la vamos a encontrar en la curva del líquido. ¿Sí? Entonces, XA e IA son las composiciones de líquido y vapor en equilibrio a la presión P. Vamos a estar utilizando como nomenclatura X para la composición del líquido y para la composición del vapor. Tampoco es que si ponen X para la composición del vapor esté mal, siempre y cuando ustedes aclaren que se están refiriendo al vapor, ya sea con un subíndice o que lo escriban. ¿Sí? Y cuando lean datos en un ejercicio, si dudan, pregunten, porque no son nomenclaturas tan rígidas, porque un vapor podemos condensarlo y entonces es X o es Y. Entonces, si dudan, eso siempre consulten. Bien, ¿claro hasta acá? Sí. ¿Cuál de los dos componentes es el que consideran más volátil? ¿El componente A o el componente B? El A. ¿Por qué? Estoy de acuerdo. La mayor variedad de presiones tiende a estar como vapor. En mayor rango, no entendí la respuesta, perdón. O sea, hay más presiones en la que predomina el vapor que con respecto a B. Ah, ¿Puedes repetir la pregunta? ¿cuál de los dos es el más volátil? Que tiene mayor tendencia a estar como vapor. En realidad en todo el rango tenemos los dos. ¿Sí? Esta zona es de equilibrio, de estabilidad de la fase líquida, y están los dos componentes, en esta zona también. ¿En qué zona no están los dos componentes? Únicamente. En todo mi gráfico, ¿dónde tengo los puros? En los extremos. En En los extremos, correcto. Entonces es de ahí de donde saco la conclusión. ¿Qué pasa acá? Por eso, o sea, la presión es mucho más grande. Ahí. Ahí está, quizá no entendí, por eso empecé a consultar de nuevo. Si ustedes se van a basar en el valor del componente puro, tenemos XA igual 1 acá, ¿sí? Entonces esta es la presión de vapor del componente A puro, y tenemos XB igual 1 acá, entonces esto es presión de vapor de B puro. Es mayor la presión de vapor de A puro que la de B. Esa es la razón por la que yo sé que A es el más volátil. ¿Sí? Si es más volátil, tiene mayor tendencia a estar como vapor, por lo tanto su presión de vapor a una determinada temperatura tiende a ser mayor. ¿Sí? Sí. Bien, eso va a implicar que cuando... ¿Puedes repetir? Perdón, lo de por qué es. Básicamente, el que tenga mayor presión de vapor va a ser el componente más volátil, mayor presión de vapor puro. ¿Sí? Si tiene mayor facilidad a vaporizarse, ¿sí? Necesita menor energía entregada para vaporizarse. ¿Sí? Lo ven más fácil con temperatura, pero no vamos a mezclar. Entonces voy a tener una mayor presión de vapor a una determinada temperatura, ¿sí? Porque pasa el vapor mucho más fácil. Por razonarlo de alguna manera, solo recuerden, mayor presión de vapor, más volátil. Si algo es más volátil, por lo general tiene a una determinada temperatura mayor presión de vapor. Entonces, A es el más volátil. ¿Por qué les preguntaba eso? Porque hay otra conclusión que vamos a poder sacar y que vamos a utilizar siempre, y es que la composición de la fase vapor para el componente más volátil, cuando esté en equilibrio con la fase líquida, ¿cómo va a ser? Y A con respecto a XA. Siempre que tenga sistema cerrado y esté en equilibrio, Menor. y A con respecto a XA. Fíjense en los ejes. ¿Y A es menor que XA? Es mayor, perdón. Es mayor, ¿verdad? Sí, es 0 en A de este lado, por eso acá está B puro. Entonces crece Sí, sí. hacia este lado. Cuidado con eso, porque sí, es como que nos confunda, porque los gráficos no siempre están para el mismo lado. Digamos, la parte creciente no siempre está hacia la derecha. En este caso está al revés. Entonces la composición para la fase vapor
va a ser siempre más rica en el componente más volátil respecto a la composición del líquido con el cual está en equilibrio. ¿Sí? Y eso va todo junto porque no es lo mismo, ¿sí? Después lo vamos a analizar con un ejercicio. Entonces el vapor va a ser más rico que la solución con la cual está en equilibrio en el componente más volátil, lo cual en este caso sería IA es mayor que XA. ¿Sí? Que es lo que vemos acá. El vapor a una determinada presión siempre va a ser más rico en el componente más volátil que el líquido con el cual está en equilibrio. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo para verlo con números. Tenemos que a 45 grados las presiones de vapor de A y B puro son 66 y 88 milímetros de mercurio, ¿sí? O sea que me están dando P0A y P0B. Calcule la composición del vapor en equilibrio con una solución que contiene 36% molar de A. Y esto es muy común, que en lugar de decirnos fracción, nos digan porcentaje. Si nos dicen que es 36% molar de A, ¿qué quiere decir? En fracción, 0,36. 0,36. Ahí está. ¿Sí? Es nada más que dividir por 100. Entonces, primero vamos a plantear los datos que tenemos. Tenemos que la presión de A puro es 66, la presión de B puro es 88, y a su vez que la composición de la fase líquida es de 0,36. Entonces, si queremos plantear cuál es la composición de la fase vapor, ¿a qué ecuación recurrimos? Que es la única que vimos para el vapor. ¿Se acuerdan que les dije si la habían visto antes y hablamos de cómo se llega a la deducción? Presión de A sobre presión de Ahí está, correcto. B. Presión de A sobre presión total. ¿Sí? Esa es la que vamos a estar usando mucho para lo que es el vapor, porque la ley de Raoul me relaciona solamente el líquido. Entonces, tenemos que conocer la presión parcial de A, que todavía no la conocemos, y la presión total para poder determinar esta relación. Entonces vamos a ir planteando cada una de ellas. Presión de A, ¿cómo la planteamos? Presión parcial de A, Fracción molar. con la fracción molar y qué otra cosa. La presión de vapor de ese, puro. Ahí De está. A puro, perdón. Exacto, ¿sí? Ley de Raoul. Acá el único detalle es que nadie me dijo si la solución que formaban era ideal. Eso lo podrían preguntar, me podrían haber dicho porque es correcto, no lo dice. Es la única ecuación que tenemos, entonces es la que vamos a utilizar. Entonces, o nos dicen algún dato adicional para que nos indique que tengo que recurrir a Henry, por ejemplo, o nos dicen que es ideal, ¿sí? O si no lo consultan. Pero acá como veníamos ya trabajando y es nada más que un ejemplo, no está aclarado. Pero esto es una solución ideal, entonces vamos a considerar ley de Raoul para los dos componentes. Por lo tanto, para A podemos plantearlo de esta forma y de ahí obtendríamos la presión de A. ¿Por qué? Porque tengo la composición de A en el líquido y tengo la presión de puro A. A su vez nos dice molar, ¿sí? No se olviden que siempre tiene que ser molar. Bien, ahora tengo que hacer la cuenta nada más y después pasar a presión total. ¿Cómo planteo la presión total? Como la suma de ambos. La suma de ambas. Y para los dos componentes dijimos que vamos a considerar que se cumple Raoul. Así que simplemente vamos a plantear presión total, suma de presiones parciales, y consideramos también Raoul para, bueno, ahí ya se los mostré. Estoy acelerada y no le puedo preguntar casi nada. Entonces, presión de B es igual a la presión del puro por la composición de B, y ahí podemos hacer diferentes cosas. Hoy ya lo hicimos igual, sustituir directamente XB por 1 menos XA, porque dijimos que la suma es igual a 1, y de esa manera calcular la presión de B, y después sustituirla, que creo que es lo que tenemos hecho acá. ¿Sí? Pueden, en lugar de poner 1 menos, poner valores exactamente lo mismo, o directamente podían sustituir las dos cosas acá y hacer todas las cuentas juntas. Entonces tenemos la presión total, tenemos la presión de A, estamos en condiciones de determinar entonces lo que es la presión, la composición para el vapor mediante la ecuación 1. Entonces tenemos 0,297. Bien, les pregunto entonces,
0,297 es mayor que 0,36 porque nuestro objetivo era verificar lo que habíamos hablado antes. No. Entonces, ¿qué es lo que hicimos mal? Déjenme ver. Composición entonces para el vapor es 0,297 y 0,703. Tenemos una composición expresada para A en la fase de vapor y una composición expresada para B en la fase de vapor. Debería ser la fase de vapor siempre más rica que la fase líquida con la cual están en equilibrio. Sin embargo, tenemos 0,36 y 0,297. Como siempre invierto los números, los había visto al revés. Pero déjenme chequear, ¿qué creen que puede haber pasado? ¿Se animan a chequear mis cuentas? Sí. Tenemos 0,297, esta es la composición del vapor. ¿Cuál de los dos es más puro? Perdón, ¿cuál de los dos es más volátil? ¿Perdón? B. El componente B. O sea que el vapor tiene que ser más rico en el componente B que en el componente A. Y por eso fue que lo convertí a B, ya no lo recordaba. Está bien. Correcto, ahora sí. Vieron, esto en realidad ahora en el momento no lo vi y por eso les pedía que lo chequearan. Entonces, recuerden eso, cuando estamos haciendo cuentas, que comparemos correctamente. Primero tenía que ser para el componente B, ¿sí? Y ¿por qué tenía que ser para B? Porque B es el más volátil. Entonces primero chequeamos cuál es el más volátil, y después que sea para el mismo componente. O sea que yo tengo que comparar este 0,703 con qué valor. Con 1 menos 0,36. Correcto, ¿sí? Que les va a dar 64. 64. ¿No? Entonces 0,703 es mayor que 0,64 y por lo tanto se cumple lo que habíamos dicho antes, ¿sí? Les va a dar más rico en el componente más volátil el vapor respecto al líquido con el cual están hirviendo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bien, vamos a seguir entonces. Ahora nada más que vamos a ver posibles estados de equilibrio del sistema cuando tenemos un sistema cerrado AB de composición global X a 0. Y acá es nada más que pensar en el sistema físico que tenemos, ¿sí? Tenemos una fase líquida, una fase vapor, y lo que vamos a tener es un pistón, porque lo que estamos variando es la presión, ¿sí? Entonces variamos la presión externa, y a medida que la variamos vamos a tener entonces esas diferentes situaciones en las cuales es solo fase líquida, solo fase vapor, o las dos. ¿Ah? Vamos a pasar desde esto al diagrama. Primero, lo que les dice acá es que la composición de la fase líquida es distinta de X a 0. ¿Sí? Siempre que exista vapor, esto va a ser cierto. Solo cuando no hay vapor, la composición inicial va a ser igual a la composición del líquido. ¿Sí? Eso nada más que porque una parte va a pasar al vapor y por lo tanto no puede ser la composición del líquido igual al inicial una vez que haya vapor. Después, la composición X a 0 va a ser la composición inicial, y en cualquier situación donde yo tenga las dos fases, esa composición inicial ya no va a ser la composición de ninguna parte del sistema, digamos. ¿Sí? Va a ser un número matemático que yo puedo obtener sumando lo que es el componente A en la fase vapor, ¿sí? El número de moles, más lo que tengo en la fase líquida, y luego dividirlo por el número de moles totales, es decir, el número de moles de A en la fase vapor, más el líquido, más en la fase líquida, más los moles de B también en la fase vapor y en la líquida. ¿Sí? Pero esta composición no es una de las variables del sistema o una composición de una parte del sistema, ¿sí? Salvo en la situación inicial cuando tengo solo líquido o cuando tengo solo vapor. En el resto de los casos, cuando yo tenga las dos fases, vapor y líquido, X a 0 va a ser simplemente algo que puedo calcular para saber en total cuántos moles tengo de uno respecto al otro. ¿Sí? Después tenemos
vamos a tener en esa situación que hasta ahora hemos hablado como situación de equilibrio, vamos a tener equilibrio mecánico, es decir, que la presión externa tiene que ser igual a la presión que se ejerza sobre la solución de ese vapor. Vamos a tener equilibrio térmico, o sea que la temperatura va a tener que ser homogénea, y a su vez lo que dijimos antes, que el potencial de la especie A en el vapor va a tener que ser igual al potencial de A en el líquido, y a su vez también para B lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? A una temperatura de presión. Vamos a ver esto ahora en el diagrama, ¿sí? Ya habíamos trazado las curvas y visto las zonas que teníamos de equilibrio para nuestras fases. Ahora lo que vamos a hacer es ver estas distintas situaciones en ese diagrama. Entonces lo primero que les planteé acá es si no hay vapor, que es lo que hablamos al principio, si no hay vapor, la composición del líquido va a ser la composición inicial, y la presión total va a ser esa presión inicial. Habíamos mencionado que podemos plantear por ley de Dalton la suma de las presiones parciales cuando tengamos entonces presencia de vapor, y eso también es lo que está planteado. Entonces, si nosotros tenemos una situación 1, que está por acá, dijimos que esta zona, ¿qué fase está en equilibrio a presiones altas? Líquido. Líquido, correcto. Entonces en este punto 1 lo que vamos a tener es solo fase líquida. Que por eso acá les dice no hay vapor. Había muchas pistas en la diapositiva. Entonces, a partir de ahí vamos a imaginarnos que tenemos una situación como la que tenemos acá, ¿sí? Solo que no tenemos líquido, esto que dibujé acá es líquido, entonces inicialmente no tenemos solo vapor, y lo que vamos a hacer es comenzar a cambiar la presión. En este caso vamos a disminuirla porque vamos a estar bajando en el diagrama. Cuando lleguemos a ese punto que les marca la flecha verde, ¿sí? Vamos a estar a la presión P0, y en ese punto es donde se va a formar la primera burbuja de vapor. ¿Sí? ¿Dije bien? Sí, correcto. Tenemos todo líquido, les dije todo vapor, ¿puede ser? Sí. Bien, corríjanme cuando les digo al revés. Esta zona dijimos que es toda líquida, entonces no hay vapor, tenemos todo líquido, esto no está, entonces vamos a bajar la presión, y cuando lleguemos a este punto va a aparecer la primera burbuja de vapor, ¿sí? Muchas veces lo encuentran en los libros, sobre todo en libros viejos, que lo llaman punto burbuja, porque justamente se forma esa primera burbuja de vapor. Esta es la curva del líquido, ¿sí? Coincide en este punto y solo para este punto, la composición del líquido es la composición inicial, pero en ese punto se forma la primera burbuja, y su composición la voy a encontrar en la curva de vapor, y va a ser IA0. ¿Sí? A medida que nosotros sigamos disminuyendo esa presión, vamos a poder llegar a una situación como la del punto 2, en donde la presión externa es menor a la presión 0, que les marca acá, y entonces vamos a tener líquido y vapor como se muestra en el dibujo. Entonces, en ese punto, simplemente vamos a encontrar en la curva del líquido la composición del líquido, en la curva del vapor la composición del vapor. ¿Sí? Vamos a estar a una determinada presión, que va a ser la presión P intermedia, ¿sí? Entre este valor de P0 y este valor P'. Entonces es en ese punto donde ocurre lo que les decía hoy, que la composición X0 ya pasó a ser un valor numérico, que yo puedo calcular con la suma de los moles que tengo de los componentes en la fase líquida y en la fase vapor. Pero ya no es la composición de ninguna parte de mi sistema, ¿sí? Ahora las composiciones son la composición XA en la fase líquida y la composición IA en la fase vapor. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta acá? Sí. Bien, si continuamos ahora disminuyendo la presión, vamos a llegar hasta este punto, ¿sí? Que les marco con el cursor, donde ahora sí tengo, y va formándose cada vez más vapor, y reduciéndose la cantidad de líquido, ¿sí? En este punto entonces tengo la última gota de líquido, cuya composición la encontraría acá y no está marcada, ¿sí? Y por debajo de ese punto, si sigo disminuyendo aún más la presión, voy a llegar a un punto 3, donde lo que tengo es solamente vapor. ¿Sí? Bien, esto es lo que les decía en la diapositiva anterior, el vapor va a ser más rico que el líquido en el componente más volátil, y siempre recuerden que es más rico en el componente más volátil que el líquido con el cual está en equilibrio.
y por lo tanto el líquido se empobrece en el más volátil. O sea, con respecto a la composición inicial que teníamos, a medida que aumenta la cantidad de vapor que se está formando, como ese vapor es más rico en el componente más volátil, entonces el líquido que va quedando remanente es más rico en el componente menos volátil. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta acá? ¿Sí? Cualquier cosa, si algo no se entiende, me dice. Bueno, entonces hasta acá vimos con el diagrama de presión contra composición. Ahora vamos a pasar al diagrama de temperatura contra composición, que es en realidad el que vamos a estar utilizando más que nada en el laboratorio, porque justamente vamos a trabajar a presión constante cuando estemos haciendo la destilación. La forma de trabajo es exactamente la misma, solo que en lugar de variar presión, lo que se varía acá es temperatura a presión constante, ¿sí? Como dice acá. La forma matemática de las curvas escapa al curso, no la vamos a ver, ¿sí? En la otra vimos brevemente cómo era esa deducción. Acá lo único que nos importa es que estas dos, tanto la curva del líquido como la curva del vapor, son las dos no lineales. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿cuál de los dos componentes es el componente más volátil? ¿Qué son? A, Bien, ¿todos de acuerdo? ¿Por qué esa? necesita menos temperatura para estar. Bien, necesita, a menor temperatura alcanza la ebullición, ¿sí? Porque estas son las temperaturas de ebullición de A puro y de B puro. Entonces la temperatura de ebullición de B es mayor que la temperatura de ebullición de A. A menor temperatura A alcanza la ebullición, ¿sí? O sea, necesita menor energía para pasar a la fase vapor y por lo tanto es el componente más volátil. Si se fijan, esa es una diferencia importante con el diagrama que teníamos antes, ¿sí? Porque se invierte. En ambos casos A es el más volátil, pero tenemos un valor mayor porque esto es la presión de vapor, ¿sí? Aquel que tenga la menor temperatura de ebullición va a presentar la mayor temperatura, la mayor presión de vapor, ¿sí? Entonces eso, prestenle atención porque el diagrama se me invierte. Bien. Después el trabajo es similar a una determinada temperatura, ahora porque estoy a presión constante, entonces, y estoy variando la temperatura, a una determinada temperatura voy a tener que, está en equilibrio entonces, un líquido de composición X con un vapor de composición Y. Que lo otro que se invierte también es que ahora el vapor sí está en la zona de arriba, ¿sí? Temperaturas altas me dan mayor estabilidad a la fase vapor. La composición global, que como dijimos es un resultado matemático y no es la composición de ninguna de las dos, pero que nos va a ser muy útil, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros comenzamos a calentar desde una fase líquida, cuando lleguemos a este punto, entonces se va a formar la primera burbuja de vapor, ¿sí? Cuya composición la encuentro simplemente en la curva del otro, ¿sí? Muy similar a lo que estamos trabajando con el otro diagrama. Bueno, hasta acá hablamos de composiciones, o sea que yo, introduciendo un valor de temperatura, por ejemplo, puedo sacar cuál es la composición de la fase de vapor y de la fase líquida. Lo que no hemos hablado es cómo sé cuánta cantidad tengo de una con respecto a la otra, ¿sí? Porque vimos que en todo este rango, desde que se forma esa primera burbuja hasta que lleguemos a toda la fase vapor, va a ir variando las composiciones, pero van a ir variando las cantidades relativas. Entonces ahora vamos a ver cómo hacemos para, a partir de estas composiciones, obtener lo que es la cantidad de cada uno de los componentes. Perdón, la cantidad de cada una de las fases. Entonces para eso vamos a utilizar lo que es la regla de la palanca. Básicamente lo que hace es relacionar la cantidad, en este caso está planteado en moles, de vapor sobre la cantidad de líquido con la composición de la fase líquida y de la fase de vapor y la composición inicial o global, ¿sí? Entonces vamos a ver primero que se cumple para masa constante, es decir, sistema cerrado, y donde no hay reacción química, ¿sí? Bien, ¿de dónde surge esta regla de la palanca o cómo la podemos
entender un poquito más y aplicarla a nuestro diagrama. No sé si se acuerdan de física. Si nosotros tenemos una situación con un balancín, ¿sí? Tenemos un punto de apoyo y un balancín, ¿sí? Y queremos que este balancín esté en equilibrio. Vamos a colocar dos masas, M1 y M2. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir para que esté en equilibrio? Que es como está dibujado, o sea, horizontal totalmente. Vamos a agregar información. Física, no lo vieron a esto. No, pero asumo que la relación entre M1 y M2 tiene que ser igual en D1 y D2. Bueno, Ah, inversa, pero pero sí. Tiene que ser la distancia al punto de apoyo, ¿sí? Por la masa, tiene que ser igual a la distancia 2 por, la masa 2 por la distancia a su punto de apoyo. Es decir, que M1 de 1 tiene que ser igual a M2 de 2. ¿Sí? bien. Esto lo vamos a aplicar en el diagrama. Es como una analogía, ¿verdad? No es que tenemos exactamente las masas en un balancín, pero cuando vamos al diagrama, nosotros lo que podemos plantear es el punto de apoyo. Sí, volvimos al diagrama presión-composición, sí, pero también lo podemos hacer en el diagrama temperatura-composición, es exactamente lo mismo. Entonces vamos a plantear primero, en este caso, la presión a la que nos encontramos. Vamos a encontrar entonces la composición del líquido y la composición del vapor, y vamos a marcar la composición global que tenemos de nuestra mezcla. Entonces, el punto de apoyo del balancín lo voy a colocar en esa composición global. Las masas, si tengo la curva del líquido, voy a decir que la masa del líquido se encuentra entonces de este lado, tengo la curva del vapor, así que voy a colocar la masa de vapor de este lado. Y luego lo que voy a plantear es lo mismo que planteé acá, o sea que la masa de líquido por la distancia al punto de apoyo tiene que ser igual a la masa de vapor por la distancia al punto de apoyo. ¿Cómo puedo plantear la distancia al punto de apoyo de la masa de vapor? Y, o sea, IA sobre menos X AO. Menos XAO o XA0, sí, parece no. Es por la fuente de la letra. Bien, entonces correcto, lo que hacemos es eso, masa de líquido por, acá lo planteé primero para el otro lado, masa de líquido por distancia al punto de apoyo, va a ser la diferencia entre XA0 menos XA, igual a masa de vapor por distancia al punto de apoyo, IA menos XA0. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con esto? Sí. Bien. Entonces de ahí lo que vamos a hacer es despejar la relación masa de vapor sobre masa de líquido, y nos queda la relación entonces de las diferencias de composición. Es análogo a lo que tenemos planteado acá, con una leve diferencia, y es que como usé un diagrama en másico, esto va a ser relación de masas. O sea, si las fracciones son másicas, esto es relación de masa, que es la analogía más directa con lo que es la regla de la palanca. Pero ustedes pueden plantearlo para moles porque son proporcionales, y entonces les queda, si usan fracción molar, les va a quedar la relación de moles. Solo tienen que cuidar que sean coherentes, o sea que si usan fracción molar, van a estar trabajando con moles. Si necesitan obtener uno o el otro, van a tener que hacer alguna cuenta adicional. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta acá? Vamos a usar Sí. la regla de la palanca, así que consulten si ahora no se entendió. Bueno, entonces vamos a continuar. Y ahora vamos a ver un poquito lo que es volatilidad relativa. Estoy yendo muy rápido, pero todavía nos queda destilación. Entonces, la volatilidad relativa justamente está relacionada con lo que estuvimos hablando un poco antes, acerca de esa diferencia que hay entre la composición de la fase de vapor respecto a la composición del líquido que se encuentra en equilibrio. ¿Sí? Dijimos que siempre va a ser el vapor más rico en el componente más volátil que el líquido de partida. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cuán volátil sea ese componente, yo voy a tener una distancia diferente con respecto a la composición del líquido. Y puedo plantearlo tanto para A como para B. La volatilidad relativa se llama relativa porque justamente me compara la volatilidad que tiene uno de los componentes
con la volatilidad que tiene el otro en la mezcla, ¿sí? Y eso me da una idea de cuánto difícil o no puede ser separar esa mezcla, que es lo que vamos a ir en la segunda parte cuando vayamos un poquito más a destilación. Entonces, me da una idea del enriquecimiento del vapor respecto al líquido para cada constituyente, porque hace la relación de la composición del vapor con la composición del líquido, ¿sí? Primero lo hacemos para uno de los componentes y luego lo dividimos con lo que ocurre para el otro componente, ¿sí? Si el componente más volátil era A, como en los casos que vimos, esta relación ¿cómo va a ser? ¿Cómo, perdón? Si el componente más volátil es A, la relación que tenemos planteada alfa A va a ser Mayor a 1. mayor que 1, correcto. Si lo planteamos al revés en realidad y ponemos alfa B, me va a dar menor que 1. Entonces lo que importa en realidad no es tanto el valor en sí, sino el cuán alejado de 1 estoy. Porque ¿qué pasa? Si en realidad alfa A fuera 1, la composición del líquido y del vapor no diferiría lo suficiente. Entonces, yo lo que busco es que que se aleje de 1, tanto que sea que sea menor que 1 o que sea mayor que 1, que se aleje la situación que sea más lejos de 1, ¿sí? Entonces, de esa manera va a ser un diagrama más ancho y va a ser más fácil lograr la separación. Para simplificar nuestra ecuación, lo que podemos hacer es considerar solución ideal. Cuando la solución sea ideal, que van a ser los casos que vamos a estar viendo, voy a poder plantear esa volatilidad relativa en función de las presiones de los componentes puros. Y eso es lo que ya sabíamos un poquito de antes y lo que estábamos comentando cuando hablábamos de cuál es más volátil, ¿sí? Como nos queda la relación de las presiones de vapor, entonces si A es el más volátil, su presión de vapor dijimos que va a ser mayor, y por lo tanto alfa A va a ser mayor que 1. ¿Sí? Lo que habíamos concluido mirando la ecuación anterior. Cuanto mayor sea la diferencia entre estas presiones de vapor, entonces más alejado de 1 va a ser esa volatilidad relativa. Y va a ser más sencillo separar los dos componentes. ¿Sí? Que también es un poco, no sé si ya han trabajado con destilación anteriormente, bueno, capaz que se los comento un poquito cuando vayamos a otras diapositivas con destilación. Estoy adelantando. Bien, y tenemos que la volatilidad relativa es pequeña la variación que tiene con la temperatura, lo cual es importante para nuestras ecuaciones. La otra cosa que podemos plantear, y en lo que nos va a ayudar mucho la volatilidad relativa, es que esta ecuación, que ya la habíamos comentado antes, es nada más que composición del vapor igual a presión parcial de A sobre presión total, solo que acá está sustituida por la ley de Raoult. Si trabajamos un poquito más con esa ecuación, vamos a llegar a plantear, y con la definición de volatilidad relativa para solución ideal, podemos plantear esta otra ecuación. ¿Sí? No tienen que saberse la deducción, pero sí, esta ecuación es muy útil porque les está vinculando lo que es la composición del vapor con la composición del líquido una vez que conocen la volatilidad relativa. O sea que aún no teniendo el diagrama, si conozco la volatilidad relativa, yo puedo calcular una composición del vapor a partir de una composición del líquido. ¿Sí? Me estaría dando cuáles son los dos valores que me estaban dando justamente los diagramas cuando hacía el corte a una determinada temperatura, a una determinada presión. ¿Sí? Bien, ahora tendremos que pasar a la parte de destilación. ¿Tienen dudas de lo que vimos hasta acá, ley de Raoult, los diagramas? No. Bien, entonces voy a cambiarla, dejo de compartir un segundo, voy a cambiar a la otra diapositiva. Una consulta, ¿las diapositivas estas ya están subidas al aula? No, aún no, porque en realidad hice cambios hasta último momento, yo se las subo ahora en un rato. Bien, ahí ven la pantalla. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se busca con una destilación? Básicamente es separar los componentes. Vieron que estuvimos hablando mucho de que la composición de ese vapor va a ser más rica
en el componente más volátil respecto a el líquido de partida. Entonces, basándonos en eso, nosotros podríamos generar intencionalmente la vaporización parcial de la mezcla para poder enriquecer entonces la muestra en el componente más volátil. O sea, yo lograría vaporizar, si me quedara con ese vapor de alguna forma, ese vapor ya sería más rico en el componente más volátil que el líquido. Entonces puedo de esa manera realizar separaciones o purificaciones. En la destilación cerrada es más o menos lo que les estaba diciendo. Se hace la vaporización de la mezcla, ¿sí? Básicamente se produce una determinada cantidad de vapor. En este caso estamos haciendo diagrama temperatura-composición, lo que hacemos entonces es trabajar a presión constante, y vamos a obtener entonces una determinada cantidad de vapor con una determinada composición. De alguna forma lo que se hace es condensar ese vapor aparte, ¿sí? Sacarlo una vez que se estableció el equilibrio, retirarlo aparte, y por lo tanto me quedo con un vapor, como dijimos, más rico, o un condensado más rico en el componente más volátil. Visto eso en el diagrama, lo que yo voy a hacer es partir de una determinada composición inicial a esta temperatura, que es lo que va a ocurrir. A T0. Vamos de nuevo, ¿qué es lo que Se va a tengo? empezar a hacer vapor. Bien, primera burbuja de vapor, ¿sí? En esta zona tenemos solo líquido, así que partimos de solo líquido, calentamos, y en este punto comienza la ebullición, tenemos la primera burbuja de vapor. Tenemos composición de esa primera burbuja y A0. Si nos quedáramos ahí, en realidad podríamos decir que separamos, tenemos una burbuja muy rica en el componente A, pero el problema que tenemos ahí es que tenemos muy poca cantidad, o sea que probablemente no sea muy práctico detener la destilación ahí. Lo que vamos a hacer es continuar entonces aumentando la temperatura y detenerlos a una determinada temperatura, ¿sí? Objetivo, donde tenemos una cantidad determinada de líquido de composición XA1 y una determinada composición de vapor IA1. Entonces de esa manera, si yo logro separar este vapor, voy a tener esa composición para lo que es mi destilado. Como en este sistema se trabaja sistema cerrado, ¿sí? No hay cambio de masa, y en equilibrio entonces podemos aplicar la regla de la palanca. Si llamamos entonces a ese vapor generado destilado, vamos a decir que la masa de destilado sobre la masa de residuo por regla de la palanca va a estar establecida entonces por la relación de estas dos distancias, ¿sí? No es la más común, pero esta destilación se utiliza, ¿sí? Ahora vamos a ver la otra, que es la que estamos más acostumbrados a hacer, que es la destilación abierta. En el caso de destilación abierta, lo que hacemos es colocar la muestra en un balón, ¿sí? Y calentar este balón. Vamos a colocar entonces un condensador para cerrar el sistema, y un condensador que nos permita retirar ese vapor formado aparte para otro recipiente, ¿sí? O sea que básicamente lo que tenemos es el condensador, agua que ingresa para refrigerar, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo si lo vemos desde el punto de vista del diagrama? Partimos de una composición que podemos llamar X1. Cuando alcanzamos esa curva, ¿qué es lo que ocurre? Primera Empieza a burbuja. formarse vapor. Muy bien, primera burbuja de vapor, ¿qué composición tiene? ¿Dónde la busco? Se cruce con la línea de vapor. O Ahí, sea, hacia la derecha. Corta a la derecha. correcto. Cortamos a la derecha, horizontal, con la curva del vapor, y entonces obtenemos la composición de esa primera burbuja de vapor, que es la que va a ser condensada y retirada para el recipiente de destilado. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros retiramos, porque en este caso no es cerrada, estamos retirando masa, una burbuja que es más rica en el componente más volátil, ¿sí? Que sigue siendo A en este caso, este líquido que queda en el balón es ahora
menos rico en el componente más volátil, o lo que es lo mismo, más rico en el componente menos volátil. O sea que la composición que queda en el balón, exagerando un poco para que se note, va a ser algo X2. ¿Sí? Bien, a partir de esta nueva composición que tenemos, vamos a poder formar una nueva burbuja de vapor. ¿Sí? Podemos llamarla I2. Y este proceso se va a seguir repitiendo durante el calentamiento. ¿Sí? Formamos una tercera gota, a partir de una composición X3 más rica en el componente menos volátil, que en este caso es B, formamos otra burbuja de vapor, y todas estas burbujas nosotros las condensamos y las cogemos en un recipiente aparte. ¿Sí? Entonces, la composición del balón, ¿cuál sería si yo detuviera la destilación? Déjenme ver si tengo un punto más. Le quiero marcar la temperatura. No. Bien. La composición del balón, en ese último punto, si parara la destilación ahí, ¿cuál es? Voy a hacer dos preguntas, una más simple y otra más complicada. Esa es la más simple. La composición en el balón, ¿cuál es? Si detuve la destilación ahí. X3. Bien, correcto. X3 sería la composición del residuo. Ahora, ¿cuál es la composición del destilado? De lo que está en el frasco. Pueden decirme, está determinada por... Está determinada por I3, pero en realidad es líquido, ¿no? Solo I3, o sea, su composición es I3. Más I2 más I1. Perdón, suma. Bien, correcto. ¿Sí? O sea, en el residuo es fácil porque simplemente fui retirando y es lo que me va quedando. Pero del otro lado están cayendo gotitas que, como vimos, son de diferente composición. ¿Sí? Primero cayó una gota de composición I1, luego una I2 y otra I3. ¿Sí? Lo que mostraban las flechitas es que lo primero ya lo sabíamos y lo estábamos diciendo, la composición en el balón se estaba enriqueciendo en el menos volátil y por eso se corre hacia, en este caso, la izquierda, pero la composición de cada nueva gota de destilado también se está corriendo hacia el componente menos volátil. ¿Sí? Cada gota formada es más rica que el líquido a partir del cual se forma en el componente más volátil. Eso es lo que estábamos diciendo en las diapositivas anteriores y se sigue cumpliendo. Pero como el sistema es abierto, la situación cambia en el sentido de que ahora yo estoy juntando todas esas gotas. Entonces no voy a poder asegurar eso con el destilado completo. ¿Sí? Entonces, cada nueva gota, como lo vemos en el diagrama, es más rica en el componente menos volátil que la gota anterior. ¿Sí? Si bien sigue siendo más rica en el componente más volátil que el líquido a partir del cual se forma. Entonces quiere decir que a medida que yo avanzo la destilación, estoy perdiendo pureza en ese destilado, porque estoy agregando algo que es más rico en el componente menos volátil que lo que ya tenía. O sea que el destilado más puro que puedo obtener es si lo detengo luego de la primera burbuja, pero obtengo solo una gota de destilado. Entonces cuando hacemos una destilación tenemos que elegir en qué punto vamos a detener esa destilación. Obviamente si seguimos destilando hasta sequedad no hicimos nada porque trasvasamos el líquido de un lado al otro. Entonces tenemos que elegir un punto en el cual lo detenemos. Si nosotros seguimos más tiempo la destilación tenemos más masa, pero perdemos pureza, y si la detenemos antes tenemos poca masa, pero más pureza. Entonces eso se va a hacer en función de lo que yo voy a hacer con ese destilado. Si yo necesito mucha masa, probablemente sacrifique lo que es la pureza, ¿no? Bien, vamos a suponer que detuvimos nuestra destilación en la temperatura TF, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a marcar las composiciones, composición XF para el residuo, y la del destilado, como dijimos que es la suma, como ustedes decían, en realidad va a ser el promedio, ¿sí? Porque va a estar determinada por la suma de todas las gotitas, que es lo que
ustedes dijeron que es correcto, ¿sí? Se forma esa composición por la suma de todas las gotas que se condensaron durante la destilación. Entonces, tendríamos que hacer el promedio ponderado de todas las gotitas que obtuvimos, lo cual, como podemos imaginar, es algo poco práctico. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una aproximación y considerar que la masa de todas las gotas es igual, y la variación de composición que producen también. De esa manera, la composición del destilado la vamos a hacer como el promedio en la primera y la última gota. Como es un error común, presten atención con esto, porque después nos pasa a todos que estamos apurados y decimos composición del destilado y nos quedamos con la composición de la última gota. Lo vamos a hacer en el jueves, en el práctico, o el día que tengan práctico. Entonces, traten de recordarlo para ese día, ¿sí? La composición del destilado va a ser el promedio entre la primera y la última gota, ¿sí? Bien, creo que nada más por acá, entonces vamos a continuar. Entonces, ahí hablamos de composición, y como lo mismo que hicimos hoy, ahora vamos a tratar de hablar un poco de lo que es la masa. Cuando vimos la regla de la palanca, vimos cómo relacionar masas con composiciones, pero dijimos que eso solo se aplicaba cuando el sistema era cerrado, ¿sí? En este caso tenemos un sistema abierto, o sea que estrictamente la regla de la palanca no se aplica cuando estamos haciendo una destilación. Sí van a ver que la forma matemática de lo que lo vamos a plantear, o lo que está planteado acá en la diapositiva, es la misma, o similar, pero no es la regla de la palanca, ¿sí? No hay forma de analogía con balancín. Esto tiene una forma matemática similar, pero proviene de hacer el balance de masa. En el laboratorio justamente vamos a repasar un poquito este balance de masa, así que ya vamos haciendo la introducción. Básicamente consiste en hacer el balance global y el balance por componente. Entonces, si en la destilación no hubo pérdidas, en teoría yo tendría que tener la cantidad de moles o de masa inicial, tendría que ser igual a la cantidad de masa que tengo en el residuo, más la cantidad de masa que tengo en el destilado. O sea que si yo... Ese sería el balance global, ¿sí? La masa o los moles tienen que estar o en el residuo o en el destilado. Si el sistema no perdió masa, es así. A su vez puedo decir que eso se cumple para cada uno de los componentes, ¿sí? Entonces, este que está acá abajo es el balance global, que les estaba diciendo, y está planteado para moles. Y lo que está planteado arriba es el balance por componente. O sea, la cantidad de A en la masa inicial tiene que ser igual a la suma de la cantidad de A que quedó en el residuo y la cantidad de A que quedó en el destilado. Y me faltaron las animaciones para poderles preguntar, pero esto es la cantidad de A que tengo en la mezcla inicial, la puedo calcular a partir de la cantidad de A de mezcla inicial, ¿sí? Por la fracción. ¿Entienden de dónde viene esto? Porque estoy haciendo la cantidad total por la fracción de A. O sea, la total por la fracción te da la de A, la NA sub 0, lo de arriba, ¿no? Sí, sí, correcto. ¿Sí? ¿Se entiende por qué es eso? Sí. Sería parecido cuando hacen porcentajes. Tengo una cantidad total, ¿cuánto corresponde a mi componente? El 30%, entonces calculo el 30% de esa masa total. Acá es en fracción, es análogo, ¿sí? Voy a multiplicar la fracción por la cantidad total para obtener cuánto de ese componente hay. Si no, la otra forma en la que lo pueden pensar es en la definición. Saben que la fracción molar de A en la mezcla inicial va a ser igual a los moles de A en la mezcla inicial sobre los moles totales en la mezcla inicial. Si despejan de ahí, les va a quedar que los moles de A en la mezcla inicial son los moles totales por la composición de A. ¿Sí? Y eso es válido para cualquiera
de las muestras, o sea, eso es válido para la cantidad de A en la mezcla inicial como para la cantidad de A en el residuo, o la cantidad de A en el destilado. Planteo la fracción de A en el residuo, despejo cantidad de moles de A en el residuo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Con estas dos ecuaciones, con dos incógnitas, yo puedo plantear esta relación. Algo que en la otra ecuación no les comenté porque no me di cuenta, es que ustedes en realidad les falta para determinar, por ejemplo en este caso, moles de destilado, les está faltando una ecuación, porque tienen una sola. O sea que obtendrían la relación de moles de destilado sobre los moles de residuo, pero no obtendrían las masas de cada uno. Entonces, ¿qué ecuación les sumo? Que también está ahí. Esta es en función de las composiciones, ¿verdad? Yo acá tengo composiciones. Las composiciones supongamos que las medimos, así que esto es un valor numérico. ¿Qué otra cosa probablemente sepa de mi destilación? Pensando en masa. Las cantidades que pusiste y las que Correcto. tienes de destilado y residuo, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Probablemente sepan la cantidad de masa que ustedes colocaron en el balón inicialmente, o sea que conocen N0 o M0 probablemente, masa inicial, y conocen las masas de residuo y la masa de destilado porque lo van a pesar. Si eso es exactamente lo que van a hacer en el práctico. Ustedes van a armar un sistema similar a este, ¿sí? Y antes de armar van a pesar la masa del balón con la tapa, porque como son mezclas volátiles, para pesarlo, vamos a tratar de taparlo en cuanto podamos. Entonces vamos a pesar un soporte con un balón y una tapa, ¿sí? Vacío, con las piedras de ebullición. Vamos a pesar por otro lado el recipiente para el destilado, que por lo general es un tubo, que también tiene su soporte y su tapa. Entonces cuando terminemos la destilación, vamos a pesar con el destilado y con el residuo esos recipientes. De manera que por diferencia vamos a poder sacar entonces cuál es la masa que tenemos de residuo y de destilado. Y otra cosa que me olvidé es que van a pesar vacío el balón y también van a pesarlo con la mezcla inicial, si no, no van a poder obtener la mezcla inicial, ¿sí? Antes de empezar la inicial. Entonces, con esos datos experimentales, ustedes pueden plantear el balance global que tienen acá, ¿sí? Conocen los valores. Entonces, esa es la ecuación adicional que van a utilizar para poder despejar entonces las relaciones. En realidad, para el teórico, si ustedes quieren predecir, van a considerar que la masa de residuo, la masa de destilado no la conocen, y van a colocar la masa de total, ¿sí?, como conocida. Con esta ecuación y como incógnita masa de residuo y masa de destilado, más esta otra, obtienen cuánto hubieran obtenido de no haber habido pérdidas en el sistema, ¿sí? Y después ustedes con las masas reales pueden ver qué es lo que realmente ocurrió. Sí, esto igual lo vamos a ver de nuevo en el laboratorio. Me parece que quedó un poquito entreverado. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende la idea? Sí, sí. ¿Sí? Cuando ustedes hacen la parte teórica, siempre van a asumir que no hay pérdidas en el sistema. Y de esa manera van a predecir, por ejemplo, cuánta masa de destilado yo podría haber obtenido, ¿sí?, con la temperatura final que elegí, y compararla después con la masa que efectivamente obtuvo. Porque en la destilación sí van a tener pérdidas, en la práctica siempre va a haber pérdidas en el sistema. Cuanto más o menos eficiente sea mi sistema, voy a tener más o menos pérdidas. Bien, les dejé habilitado un video, ¿sí? Pueden adelantar o volver a pasar cosas, vi que está un poco complicada la edición, quedaron algunas partes un poco más rápidas y otras un poco lentas, de más, pero es un video, ustedes lo pueden acomodar. La idea es que ese video les ayude justamente a comprender
lo que vamos a estar haciendo en el laboratorio. Son nada más que 10 minutos, entonces ahí está un poquito mejor explicado justamente todo esto, de qué es lo que van a pesar, qué es lo que van a medir, ¿sí? Y qué cuentas después van a hacer con todo eso, ¿no? Vamos a ver entonces ahora en lo que queda, lo que es la destilación fraccionada, que también la vamos a estar haciendo en clase. ¿Alguna duda de todo esto antes de seguir? No. Bueno, en la destilación fraccionada, cuando las mezclas son más difíciles de separar, sí que los diagramas son más angostos y la volatilidad relativa entonces es muy cercana a 1, nos conviene utilizar la destilación fraccionada para mejorar esa separación. La diferencia de la parte física del equipo es nada más que, no sé si se alcanza a ver ahí, entre el balón y el condensador lo que vamos a interponer es una columna de fraccionamiento, ¿sí? Esta columna nos va a permitir mejorar la separación. Entonces, es lo que les dice acá, van a interponer esa columna, y los vapores entonces se van a ir enriqueciendo en el componente más volátil a medida que se sube en la columna. Esquemáticamente sería más o menos así, y lo que va a estar pasando entonces es que si nosotros hacemos una ampliación de lo que sería la columna, vamos a ver que si estamos calentando en la zona inferior, va a haber entonces un gradiente de temperatura a medida que subimos por esa columna, ¿sí? A su vez, si hay un gradiente de temperatura, y tenemos un vapor que se está generando, y está subiendo por esta columna, ¿sí? Probablemente encontremos, esto debería decir fase vapor, un poquito corrido, pero se va a encontrar con algo que también va a ocurrir debido a este gradiente de temperatura, es que otro vapor que se haya generado anteriormente va a condensar y va a bajar por la columna, ¿sí? Imagínense que empiezan a calentar, si tenemos una columna que básicamente es un tubo de vidrio, ¿sí? Que puede tener relleno o no, que es lo que intenta mostrar el dibujo, entonces se encuentra zonas más frías y condensa. Entonces cuando eso ocurra va a haber una fase líquida que está bajando por la columna, y una fase vapor que se está generando y sube por esa columna. Como hay una diferencia de temperatura, entonces cuando se encuentren, parte de esta fase vapor va a condensar, ¿sí? Pero el calor de condensación va a generar que parte de la fase líquida evapore, ¿sí? Como la condensación es un proceso exotérmico, entonces la energía que se libera cuando esta parte de la fase vapor condensa permite que parte de la fase líquida se evapore, ¿sí? Entonces, por eso se dice que en una destilación fraccionada vamos a tener un intercambio de masa y energía, ¿sí? Porque hablamos de intercambio de masa, porque se considera que una masa, justamente esta masa de vapor pasó a ser líquido, o sea que hay un intercambio de masa entre las fases líquida y vapor que se encuentran dentro de la columna, y un intercambio de energía porque fue el calor de condensación el que permitió que la fase líquida evaporara, ¿sí? ¿Por qué nos importa ese proceso? Porque en realidad, si esta fase líquida que venía bajando por la columna se generó a partir de un vapor que estaba, se generó a partir de una fase líquida que estaba en el balón, que calentamos y evaporó, dijimos que todo vapor es más rico en el componente más volátil que el líquido a partir del cual se formó. Sube por la columna, y cuando hace este intercambio vuelve a evaporar. O sea, ya era más rico en el componente más volátil y volvió a evaporarse. O sea que ahora va a ser aún más rico en el componente más volátil. De esa manera, a medida que subimos en la columna, lo que vamos a ver es que el vapor se enriquece en el componente más volátil. Es como si nosotros hiciéramos sucesivas destilaciones simples. O sea, yo genero un vapor, lo condenso y luego lo vuelvo a evaporar. ¿Sí? ¿Más o menos la idea queda clara? Sí. Bien. Entonces ahora vamos a definir algo que es el plato teórico. No sé si alguna vez escucharon hablar de, pero
por definición sería una porción de la columna en la que el vapor que sale por la parte superior de ese segmento definido corresponde al que está en equilibrio con el reflujo que sale por la parte inferior. Suena un poco complicado, pero vamos a ir desglosándolo un poquito. ¿Qué significa eso? Si esto fuera un plato teórico, entonces quiere decir que la composición del vapor que está saliendo de esa zona y la composición del líquido que está bajando, saliendo en el otro sentido de esa zona, van a corresponderse con composiciones que en el diagrama son composiciones de equilibrio. No están en equilibrio porque hay una distancia física entre ellas, pero se corresponden a las composiciones que en el diagrama serían de equilibrio. ¿Sí? O sea que podría imaginar que a partir de este líquido yo generé este vapor y luego lo condenso. O sea, es como si yo hiciera una sola destilación. ¿Sí? Con esta distancia logré hacer esa separación. Entonces, el número de platos teóricos va a ser el número de destilaciones simples en la columna. ¿Sí? El número de veces que yo pueda plantear esta situación. Vamos a ir un poquito más. Bien. Olviden los números y vamos a verlo. Creí que tenía la columna antes. No. Entonces, más o menos la idea es la siguiente. Nosotros tenemos, déjenme ver si, bueno, no importa, se los muestro. Entonces, dejando de lado los números, porque esto lo traje de un ejercicio, si ustedes tienen una determinada composición de residuo, ¿sí? Van a plantear como que evaporan ese residuo, ¿sí? Lo condensan y lo vuelven a evaporar. ¿Sí? Vamos a suponer un proceso ideal en el cual yo puedo hacer eso. Cada gota que obtengo la condenso y la vuelvo a evaporar. ¿Sí? Entonces, para contar el número de platos que yo tengo en la columna, lo que voy a ver es a cuántas de esos procesos, cuántas veces tengo que hacer ese proceso para obtener la misma separación que logré con mi columna. Entonces, en este ejemplo lo que tenemos es, vamos a plantear la composición del destilado, que en este caso es 0,875, y vamos a plantear la composición del residuo. Voy a ir desde la composición del residuo, trazando esta escalera, ¿sí? Asumiendo todas esas destilaciones, y voy a detenerme en la composición del destilado, que en este caso coincide. ¿Sí? No me quedó mal la animación, por eso estoy... Pero sí, vamos a ir hasta ahí. Entonces, supongamos que esta fue la composición del destilado, 0,875. Si ese fuera el caso, ¿qué es lo que yo voy a decir? En la columna, que la puse acostada acá, no se están dando destilaciones simples, ¿sí? Pero dijimos que vamos a definir plato teórico como la distancia tal que las composiciones se corresponden con las del equilibrio. Por eso lo puse acostado para marcarlas en el diagrama. ¿Ah? En sí lo que voy a hacer es contar a cuántas destilaciones simples equivale la separación que hace mi columna. Las destilaciones simples no se hacen, pero para poder comparar columnas yo voy a decir, bueno, cuántas destilaciones simples sucesivas equivale la separación que esta columna logra. ¿Sí? Y por eso las cuento como si hubieran ocurrido de esa forma. Cada una de estas líneas horizontales representa una destilación simple. Si se fijan en los números, no conté la primera. Y eso es porque en realidad hay una que va a ocurrir siempre, aún en ausencia de la columna, y es la que ocurre en el valor. Entonces, siempre vamos a o contar todas y descontar una, o empezar en la segunda. En este caso, si la composición al tope de la columna es 0,875, lo que voy a tener es 3 platos teóricos. Y este es el mismo dibujito que les había hecho hoy, que simplemente marca con respecto a uno de los platos teóricos que significa en números lo que decíamos, ¿sí? La composición del vapor que sale de esta zona, ¿sí? Es la que se corresponde con la que baja en el equilibrio. ¿Sí? Si bien no hay equilibrio.
porque hay una distancia física. ¿Más o menos se entiende la idea? Sí, sí. Bien, lo vamos a retomar en el laboratorio, es un poco más sencillo de lo que parece. Sí, pero la idea es el concepto de destilaciones sucesivas, simples, equivalentes a la separación que logra la columna. Porque obviamente lo que ocurre dentro de la columna, como lo comentábamos hoy, no es tan simple como una destilación separo y luego hago otra a partir de esa otra. Sí. La cantidad de veces que puede darse ese proceso de intercambio que hoy les describía depende justamente de cuántos puntos de contacto haya entre una fase y la otra. Y eso va a depender del contenido de la columna. Si la columna no tuviese nada de relleno y fuesen solamente las paredes, entonces ese intercambio solo se puede dar en esa zona, ¿sí? En el cilindro interno de esa columna. A medida que yo pongo rellenos, estoy generando zonas donde puede haber intercambio y hay contacto entre las dos zonas. ¿Sí? Bien, entonces, acá lo que define es régimen estacionario. Habíamos hablado de que la columna en realidad no está en equilibrio porque tenemos diferencia de temperatura y diferencia de distancias, ¿sí? Entonces lo que sí podemos definir es régimen estacionario. Vamos a trabajar justamente en el laboratorio con una columna que se encuentra en estado estacionario. Eso significa que a lo largo del tiempo no varían las composiciones ni la temperatura a una determinada altura de la columna. Después ahí les habla de que en realidad en el funcionamiento real de una destilación fraccionada se va a hacer siempre a reflujo parcial, ¿sí? Pero eso se hacen perfiles de composición, se hacen perfiles de temperatura, pero tal, lo que a nosotros nos importa es que cuando vamos a estudiar cómo es la separación de una columna, que es lo que vamos a hacer en el laboratorio, vamos a trabajar con régimen estacionario y reflujo total. No vamos a estar sacando destilado, por eso hablamos de reflujo total, la vamos a dejar reflujar y todo lo que se genera de vapor vuelve a la columna, ¿sí? Y de esa manera podemos entonces hacer la medida de platos teóricos. En la realidad, evidentemente, no vamos a poder trabajar a reflujo total, no vamos a poder devolver toda la columna, porque lo que queremos es separar. O sea que vamos a estar sacando en forma continua los vapores generados y condensándolos porque son el producto que me interesa, y por lo tanto vamos a tener reflujo parcial, porque siempre va a haber una parte que sí se va a reflujar para que continúe el proceso. ¿Cuáles son los factores que afectan el poder separador de la columna de fraccionamiento? Eso más o menos se los iba comentando, ¿sí? Que el diseño de la columna, el tipo de relleno y las dimensiones, ahora vamos a ver un poquito algún ejemplo, pero si tenemos una columna que tenga una altura mayor, por ejemplo, ¿qué les parece? ¿Es mejor la separación o peor? Ya casi terminamos. No escuché, perdón. Si tenemos una columna que es de mayor altura que otra, ¿cuál separa mejor? La más alta. La más alta, correcto. ¿Sí? Va a aumentar el número de platos teóricos, si pensamos en lo que planteamos hoy. Entonces tenemos las dimensiones de la columna como una de las variables que va a afectar la separación, y a su vez el tipo de relleno que va a determinar ese contacto entre las dos fases, la fase vapor y la fase líquida que les comentaba antes. Después también, por supuesto, la volatilidad relativa, si el diagrama es más ancho o más angosto, determina cuánta es la diferencia en composición entre la fase vapor que se genera a partir de un determinado líquido. O sea que diagramas más anchos ya de por sí dan separaciones mejores, y incluso se pueden hacer muy bien por destilación simple. Bien, después también las condiciones de operación, obviamente la cantidad de reflujo que estoy permitiendo en esa columna, ¿sí? Y la velocidad con que está entrando ese vapor a la columna también, porque permite un contacto diferente. Bien, les doy algunos ejemplos y ya terminamos por hoy. Quería terminar y media, pero no es posible. Entonces tenemos, por ejemplo, la destilación de alcohol. Acá les muestra equipos bastante viejos, ¿sí? Donde tenemos esto que oficiaría como condensador. Después tenemos una columna de 6 platos, y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando habla de platos físicos no es lo mismo que platos teóricos.
se le llama platos, incluso por la forma, y ahora vamos a ver otro que se ve un poquito más claro, a platos físicos que se utilizan para mejorar el contacto entre las dos fases, pero no tienen nada que ver con ese plato teórico que acabamos de definir, ¿sí? Estas, por ejemplo, son de platos, y lo que vemos es que tenemos una zona de hundimiento sí que genera la acumulación del condensado, y esa acumulación del condensado fuerza a que ese condensado se quede en esa zona, y entonces el vapor lo encuentra y pueda darse el intercambio. De esa manera entonces mejoran la separación, y vemos como acá ingresa el vapor, se encuentra con ese condensado que estamos generando, y luego continúa por la columna. Entonces esos platos no tienen vínculos con los platos que definimos teóricos. Después estos serían posibles rellenos para las columnas de relleno que les mencionaba antes. Y esto simplemente el área que tienen de contacto es, el líquido está embebido en ese relleno, ¿sí? O sea que la superficie la aumento aumentando la superficie de mi relleno, ¿sí? Porque toda la superficie externa de ese relleno se cubre con la fase condensada, y entonces cuando sube el vapor está en contacto con esa área de líquido, ¿sí? Esa capa de líquido que se genera en la parte externa. Entonces aumentar el área de estos rellenos aumenta entonces el contacto y mejora la separación. Bien, estas son fotos de torres de destilación, probablemente ya hayan visto las torres de ANCAP, por ejemplo. Entonces acá lo que se hace es retirar a distintas alturas de la columna distintas fases que me interesa recolectar. Obviamente dijimos que a medida que subimos en la columna tenemos más rico en el componente más volátil, entonces los componentes que se van a retirar a mayor altura de la columna son los componentes más volátiles. Por ejemplo, en el destilado de petróleo vamos a tener el gas licuado en la zona más alta. Entonces este simplemente se retira por condensación, y después tenemos a diferentes alturas, sacamos diferentes partes con punto de ebullición cada vez mayor. No necesariamente el retirarlo de la columna a esa altura implica que lo utilizo de esa manera, pueden ocurrir procesos posteriores, ¿sí? Puedo retirar dependiendo de necesito más o necesito menos de un determinado combustible, por ejemplo, puedo a partir de los otros componentes que saqué más abajo, hacer algún proceso de craqueo y obtener entonces los componentes de menor punto de ebullición. Después lo otro que tenemos es destilación a vacío, y ahí simplemente lo que hacemos es cambiar la presión a la cual se está realizando la destilación, de manera que entonces la temperatura de ebullición de los componentes sea menor, y eso se hace cuando las temperaturas de ebullición, por ejemplo, de los componentes son muy elevadas, y entonces es inconveniente calentar a esa temperatura tan alta, o cuando ocurren descomposiciones o alguno de los componentes es sensible a la temperatura. ¿Dudas hasta acá? No, ninguna. Bien, no sé si, creo que lo que sigue lo voy a dejar para la siguiente clase. Acá lo que les muestra es justamente desviaciones de la ley de Raoult, que era lo que les estaba comentando en las partes anteriores. ¿Sí? Si tenemos desviaciones negativas o tenemos desviaciones positivas, y entonces tenemos diferentes casos para los cuales les corresponde una o les corresponde la otra. Igual con la hora, que creo que esto más o menos se los cuento un poquito y después se los dejo por escrito. No tienen que saber esta ecuación, lo que sí es, obviamente cuando es igual es cuando el caso de cumple la idea de Raoult, y después desviaciones positivas, lo que les decía antes, cuando la presión es mayor a la que predice Raoult, entonces digo que es desviación positiva, digo que es desviación negativa cuando la presión es menor. Lo que nos importa un poco más de lo que son las desviaciones son la formación de azeótrofos. O sea, cuando la desviación es muy importante, entonces lo que puede ocurrir es que tengamos un máximo o un mínimo en el diagrama, y en ese caso es la presencia del azeótropo, ¿sí? Vamos a ver después un ejercicio, y ahí capaz que les comento un poquito más de la parte teórica, donde vamos a trabajar con un diagrama con presencia de azeótropo. Básicamente lo que es importante ahí es que no vamos a poder cruzar de un lado del diagrama hacia el otro, digamos, o sea que si hacemos una separación
no podemos pasar más allá de esa composición intermedia que determina el azoto. Algo que probablemente ya hayan visto en cursos anteriores, con, por ejemplo, el ejemplo del etanol, ¿sí? Que forma un azeótropo con agua y entonces no se puede por una destilación sola hacer la separación y lograr solo obtener etanol puro, ¿sí? Bien, que era lo otro que les iba a comentar después. El trabajo dentro del diagrama es muy similar a lo que estuvimos viendo antes. Igual como aún no hemos hecho muchos ejercicios con diagrama, o sea, no hemos hecho ningún ejercicio con diagrama, les voy a comentar un poquito más esa parte en el ejercicio en sí. ¿Sí? Bueno, si no tienen dudas, entonces nos vemos el martes que viene. ¿Sí? Buenas Dale, noches. nos vemos, buenas noches. Para que pasen bien. Gracias.